Qué gusto estar con todos ustedes, amigos, amigas, seguidores, familia Red Seeds. Reciban un saludo de toda la familia. Es un placer poder llegar hasta donde estés. Queremos bendecirte a través de estas charlas, de estas pláticas, de poder conocer un poco más acerca de alguien tan maravilloso, tan glorioso, o alguien sin igual que ha existido, pero también tengo que decirte que existe y seguirá existiendo porque Él no tiene ni principio ni fin, Él siempre existe y seguirá siendo porque es alguien que nosotros llamamos Dios. Gusto saludarlos, gracias por recibirnos. Quiero que ustedes estén relajados, contentos, que puedan llegar, que se sienten un ratito conmigo y yo pueda externarles, compartirles algo más que pueda ayudar en sus vidas. Es maravilloso, a través de estos medios sigo impactado porque puede uno acercarse y puede uno verlo en cualquier momento, pausarlo, dejarlo, volverlo a retomar, y quisiera yo impactar tu vida. Hoy queremos hablar sobre poco es mucho. Hay ocasiones en nuestras vidas que nos parece poco lo que nosotros tenemos, poco lo que ganamos, lo que obtenemos de ciertas cosas, pero si seguimos a aquel que puede hacer que lo poco sea mucho, entonces vamos a ver que eso poco se convierte, se multiplica grandemente. Y hoy quiero tratar un aspecto sin igual de este hombre llamado Jesús, que no solamente es un hombre, sino que cambió toda la historia de nuestra vida. Y quiero compartir contigo el pasaje que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Está también en otros pasajes, no puedo leer todas las cosas, pero sí te voy a leer Juan capítulo 6 del 1 al 15 en una versión en lenguaje actual. Nos dice así este maravilloso libro que es la Biblia. Después de esto, Jesús fue al otro lado del lago de Galilea, también conocido como lago de Tiberias. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos, una fiesta llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y ahí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: Felipe, ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. Y Felipe le respondió: ni trabajando, maestro, 200 días ganaríamos lo suficiente de dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús les dijo a sus discípulos entonces, después de oír estas cosas, que sentaran a la gente. Había allí unos 5,000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró y dio gracias a Dios. Después lo repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. ¡Wow! Una vez que todos comieron y quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: recojan lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron, y con lo que sobró llenaron 12 cestos. Cuando todos vieron este milagro, dijeron: de veras, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. Esta es la lectura. Poco es mucho. Aquí tenemos que enfatizar varias cosas muy interesantes. Me gusta entender lo que sucede. Lo que había sucedido es que los discípulos y Jesús habían estado trabajando mucho. Jesús los había mandado a sus seguidores a que compartieran, a que también hicieran manifestaciones, milagros, señales.
Y entonces ellos regresaron y Jesús quería pasar un tiempo con ellos a solas. Esto siempre me recuerda que Jesús quiere acercarse a tu corazón, a mi corazón, quiere acercarse a nuestra casa, a nuestra familia. Él quiere pasar un tiempo. Él está consciente, nuestro amado Señor Jesús, el Rey de este mundo o el Señor de este mundo, está consciente de lo que vivimos los seres humanos. Y si nosotros le buscamos, podemos encontrar en Él un reposo, una enseñanza, porque aquí va a haber una enseñanza muy importante, tomando como ejemplo a dos personajes, a Felipe y a Andrés, no tomándolos a todos los discípulos. Hay veces que nos hemos centrado en Pedro o en Jacobo o en Juan. En esta ocasión va a ser Felipe y va a ser Andrés, hermano de Pedro. Así es que ellos habían estado y Jesús quería llevarlos a un lugar donde pudieran ellos descansar y él también pudiera descansar. Pero la fama de Jesús hacía que mucha gente lo siguiera, y cuando vieron que ellos subieron una barca y se apartaron para ir al cerro, entonces la multitud, la gente empezó a seguirlos a pie. Así es que cuando ellos llegaron al lugar que aquí menciona el otro lado del lago, que se llama el lago de Tiberias, allí los alcanzaron y se juntó una multitud, mucha gente. Aquí nos dice que eran 5,000 hombres, en otros pasajes nos menciona sin contar mujeres y niños, así es que si ponemos en promedio una mujer y un niño, andaríamos alrededor casi de 15,000 a 20,000 personas eran las que seguían a Jesús. Ahora es interesante que muchas personas seguían a Jesús porque Jesús puede suplir lo que nosotros necesitamos. Estamos compartiendo con las personas y la gente y nos encontramos que las personas están recurriendo en este tiempo. Ha aumentado mucho el consumo de medicamentos, medicinas, calmantes, de ciertos alimentos que pueden suplir, aunque no suplen la ansiedad, la angustia, a lo mejor la calman, o es la manera en que nosotros podemos calmar alimentos, ya sean para algunos salados, para otros dulces, pero la gente, las personas, buscamos satisfacer nuestras necesidades, y hay necesidades que no pueden ser satisfechas más que por Dios, porque nadie puede darnos la paz, el contentamiento o la fuerza o la fortaleza que necesitamos para enfrentar los cambios, los retos, lo que estamos viviendo. El ambiente, las palabras, algunas son buenas noticias, otras son malas, pero normalmente estamos recibiendo noticias fuertes, a lo mejor no malas, pero fuertes. Estamos recibiendo noticias realmente fuertes, alarmantes, que tratamos de ocultarnos, tratamos de no darles cabida, pero inevitablemente vivimos en este mundo y estamos inmersos en ello. Así es que mucha gente seguía a Jesús. Número uno, lo seguía porque él podía suplir las necesidades. En especial necesidades, ahorita sería de sanidad, que es lo que hemos estado hablando. Hoy yo quisiera decirte que Jesús puede suplir esa necesidad, que solamente soy un medio para que tú puedas oír de Él, creer en Él, y al creer en Él, Él suple esa necesidad, que esa enfermedad, que ese dolor, que ese padecimiento sea sanado, sea quitado, sea restaurado, tú recobres totalmente la salud. Y aquí lo seguía mucha gente porque habían visto a paralíticos, habían visto a ciegos, a leprosos, habían visto muchas enfermedades ser sanadas. Así es que sí tenían un interés. Yo quisiera que tú, amigo, amiga, iglesia amada, mantengas ese interés en el Señor Jesucristo, que ante las cosas que a veces nos rodean, no nos dejemos sumergir en ellas y que nos priven de que nosotros podamos comprender que hay alguien que puede suplir nuestra necesidad. Y aquí vamos a ver que suplió una necesidad pues básica. Una fue la salud y otra fue la alimentación, la comida, el pan. Ese día ellos comieron pan con pescado porque es lo que traía un muchachito que le encontraron,
y fue interesante que pudiera ser suplida la comida. Ellos al ver que esta persona, este Jesús, le llamaban profeta, le llamaban maestro, le llamaban, pero no podían reconocerlo todavía como Dios. Y aquí vamos a ver una enseñanza para aquellos que nos hemos vuelto en seguidores del Señor Jesús y para aquellos que apenas empezamos a seguirlo, de que podemos nosotros crecer en nuestra fe en el Señor. Una fe para estar seguros y confiados de que Él puede hacer muchas cosas. Ahora, Jesús siempre estaba consciente de las necesidades de las personas, aunque estaba cansado, hablo físicamente cuando en aquel tiempo fue hombre, hoy no, hoy está en los cielos, pero también está aquí en la tierra, está cerca de ti, allí donde estás tú. Si tú le invocas y les dices, Señor, aquí estoy, quiero que tú me ayudes, Él va a ayudarte en lo que necesites. Si le invocas, Él te va a responder. Si le buscas, lo vas a encontrar. Si le llamas, Él te va a responder en aquello en lo cual estás viviendo en este momento. Y eso significa que Él está consciente. Él estaba consciente de sus discípulos que habían salido, habían trabajado, habían hecho muchas cosas y quería pasar un tiempo a solas con ellos, quería enseñarles, quería compartirles, quería oírlos. También nosotros podemos establecer una relación con Él y poder platicar con Él como yo en este momento, aunque no te vea y no sé quiénes me vayan a ver, puedo platicar contigo y puedo platicar con Jesús. A través de estos medios es un ejemplo en el cual uno pueda platicar. ¿Cuántos youtubers, tiktokers han estado subiendo y creen que los van a ver? Y por eso se pide un like, se pide un algo para que puedan ellos saber que sí se están viendo sus videos. Así es que con mayor razón Jesucristo. Y Él tiene tuvo un tiempo para ellos. Jesús siempre tiene tiempo para ti, nunca está ocupado. Él puede oírte, Él sabe todas tus necesidades que tiene y quiere que nosotros podamos entablar esa relación con el Señor. Nos quiere llevar a más el Señor Jesús en nuestras vidas. Él quiere llevarnos a que profundicemos más, como en el caso de Felipe y Andrés, porque al ver la multitud y después de pasar un tiempo con ellos, enseñarles, nos dice que sucedieron milagros y maravillas, y entonces Jesús pensaban ya en despedirlos porque ya se estaba oscureciendo el día, ya estaba declinando y habían pasado todo el día, se estaban alimentando, decimos algunos, espiritualmente, mental, emocional, en su alma. Para mí debía haber sido algo placentero ir a aquel hombre, verlo, admirarlo y saber que tenía tanta gracia, tanta compasión, tanto amor, aparte de tanto poder. Quiero decirte que Jesús tiene todo el poder del mundo para ayudarte si tú le clamas, si tú le buscas, si tú le sigues. Así es que el día estaba declinando y ya dijimos que aproximadamente entre 15,000 a 20,000 personas. Y entonces Jesús, ¿verdad?, de una manera muy humilde, sencilla, humana, no quiso despedirlos sin antes que pudieran ellos comer. Eso significa que las personas, usted sabe que cuando ya tenemos hambre, empezamos a sentirnos inquietos, empezamos a buscar, empezamos a sacar qué es lo que traemos, o el que está al lado, vemos qué tiene y buscamos algo de comida. Así es que yo creo que Jesús también se dio cuenta de eso. Jesús se da cuenta de todas las cosas, y si lo hacemos nuestro amigo, compañero, y si avanzamos en nuestra fe y lo hacemos nuestro Dios, nuestro Señor, entonces Él puede suplir todo lo que nosotros necesitamos, tanto en aspectos físicos, que aquí lo vemos, físicos como el alimento, físicos como la salud, físicos, ¿verdad?, como las relaciones, porque también llevó a gente a que pudieran perdonar, a reconciliarse, a entender que el amor es la base de todos. Y entonces hace la pregunta, ¿verdad?, le dice a Felipe, oye Felipe, pues no quiero mandarlos así sin comer. Y entonces Felipe, como cualquier persona humana, y aquí es donde tú y yo nos descubrimos, ¿verdad?, nosotros siempre pensamos en términos humanos, en términos naturales,
pero Jesús estaba pensando en términos sobrenaturales. Aquí nos dice el pasaje que él sí sabía lo que iba a hacer. Así es que Felipe le respondió, mira, Señor, ya vi toda la gente que es. Hizo una cuenta y dijo, bueno, creo que ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Otras versiones hablan el denario es el salario de un día, pero imagínate 200 días, no solamente un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, casi 5 meses, 5 por 3, 15, 200 días al salario que tenemos era una cantidad exorbitante. Él pensó en ello. Así es que quiero llamar tu atención un poco, aunque tú y yo ya somos seguidores, todavía no nos enfrentamos a lo sobrenatural de Jesús, a que Él verdaderamente es Dios y Él puede suplir lo que necesitamos. A veces nosotros pensamos que podemos ayudarle a Jesús, y aquí Felipe le estaba diciendo, pues déjame ayudarte, déjame decirte, no sé si tienes tanto dinero o puedes hacer dinero. Aquí Felipe, como tú y yo, estaba pensando en que no habría manera de poder suplir la necesidad de estas personas. No alcanzaría una cantidad tan grande. Ahora una cantidad tan grande, aunque la tuvieran, ¿quién podría en aquellos tiempos hacer tanta comida de una manera tan rápida y poderla llevar? Estaban allí a la orilla del lago. Así es que se estaba enfrentando a una situación como tú y yo, donde tenemos que abrir nuestros ojos, que Dios, que su revelación, que el Espíritu Santo nos ayude a entender, como Felipe, que el hombre que tenía ahí, que la persona que tenía ahí tenía el poder sin igual y poder creer en él de esa manera, en una forma en la cual no hay límite, no hay nada imposible para el Señor. Y aquí es donde nuestra fe tiene que trabajar, porque yo creo que Felipe, después de ver lo que sucedió, que nos lo narra aquí, pudo reconocer que verdaderamente Jesús de Nazaret no solamente podía ser un hombre, no solamente un rabino como ellos lo llamaban, o un maestro, porque hoy la gente reconoce a Jesús como un maestro, como un Illuminati, como alguien especial, pero no alcanza a reconocerlo como verdaderamente Dios. Si lo reconocemos como verdaderamente Dios, entonces vamos a poder ver su poder increíble, maravilloso, de amor, de compasión, obrar en nuestras vidas. Y Felipe hizo las cuentas, pero las cuentas no le alcanzaron. No podía tener tanto dinero, ni hubiera un lugar que pudiera vender tanta comida, comprarla y trasladarla a ese lugar. Así es que estaban ante algo imposible. Y por allí Andrés, que era hermano de Simón Pedro y que también era un seguidor de Jesús, porque en otro evangelio nos dice que él le pidió que vieran cuánta comida podían juntar o cuánta comida podían tener. Ahora llamo también la atención a que Jesús sí sabía lo que tenía que hacer. Y él estaba esperando que ellos pudieran reconocerle. Se me ocurre que le pudieran haber dicho, ¿sabes qué, Jesús? Para ti no hay nada imposible. Y así que nuestra fe pueda crecer, nuestra confianza en Él pueda crecer y tú y yo le podamos decir, ¿sabes qué, Jesús? Para ti no hay nada imposible. Yo ya hice las cuentas, mira, tengo esta situación, tengo este problema, tengo esta necesidad, ya hice lo que pude hacer. Pero ahora vengo a ti con esto poco que tengo, con esto que tengo, porque así sucedió. Jesús pidió que vieran cuánta comida tenían. Yo creo que algunos ya se habían comido lo poco, lo mucho que llevaban y encontraron a un niño que dice, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescaditos. Si yo dijera a su mami o quien fue, le puso su itacate, y le puso, ¿verdad? Creo que al niño le gustaban los panes y le gustaban los pescados. Y le puso eso para su almuerzo, para su travesía, para que él también, fíjese qué interesante que los niños también seguían a Jesús. Si tú tienes hijos, ¿verdad? Hay que buscar que ellos también puedan seguir a Jesucristo, que se conviertan en seguidores, porque aquí va a haber algo tremendo y maravilloso. Que lo que traía este niño, ¿verdad? Inocente, sencillo, Jesús lo va a usar
para bendecir a muchas personas. Y aquí va a entrar algo sobrenatural, algo que solamente Dios puede hacer. Hay muchos maestros y han existido muchos maestros en el mundo, mucha gente sabia, mucha gente entendida, mucha gente que ha recibido diferentes premios, hasta el de la paz, y han recibido, pero ninguno iguala a este hombre Jesús. Ninguno iguala a Él en su poder, en su amor, en su gracia y en su misericordia. Así es que dijo, pero eso no alcanzará para repartirlo entre todos. Yo creo que apenas entre nosotros, maestro, si tú quieres comer y nosotros comemos, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Hasta cierto punto nosotros tenemos como seres humanos muchos límites, muchas imposibilidades, muchas cosas que aún no alcanzamos a comprender y entender, pero Dios obra en gracia y en misericordia. Y entonces Jesús les pidió a ellos, a sus discípulos, que pudieran sentar a la gente. Aquí hay algo que también vamos a comprender, que Jesús puede hacer todas las cosas, pero Él también quiere usar tu vida, usar mi vida como la de ellos. Así es que los discípulos se organizaron para sentar a toda la gente. Tuvieron cuidado de que se sentaran por grupos, nos dice otro pasaje, por 50, por grupos de 50 y de 100. Así es que hicieron sentar a la gente y todos estaban expectantes de qué iba a pasar, qué iba a suceder. Así es que Jesús toma esos panes y esos pescados y da gracias. Aquí dice Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Y al hacerlo, al darle gracias, empezó a partir el pan, empezó a partir los pescados, a dárselos a los discípulos y los discípulos a la gente. Amada familia, Recis, también me dirijo a ti, que tú y yo somos esos seguidores porque estamos viendo, estamos creyendo, estamos confiando y Jesús, si a lo mejor nos falta fe, vamos a ir creciendo en fe, pero lo que sí podemos hacer es servirle, es obedecerle, es que Dios pueda usar medios humanos como nosotros para poder bendecir a mucha gente. Ellos recibían el pan de Jesús y los pescados y los llevaban. Y regresaban y volvían a darle y volvían a llevarlos. Yo no sé si tenían por ahí con qué servir o qué hacer, pero ellos lo hicieron. Así es que nosotros en este tiempo, amada familia, podemos ser esa bendición de llevar lo que Jesús está haciendo, lo que Jesús puede multiplicar. Lo poco, ¿verdad? Eso poquito puede extenderse, puede multiplicarse para dar de comer entre 15,000 a 20,000 personas. Y no solamente algo que los deje con hambre. Jesús tiene cuidado de saciar. Jesús puede saciar lo más íntimo de tu corazón, de tu ser, de tu vida, de tus pensamientos, de tus anhelos. Amados seguidor y seguidora, Jesús puede convertirse en lo más importante en tu vida al entablar una relación con Él y ver que Él se convierte en ti. El que puede suplir todas las necesidades y puede saciarlo, lo más íntimo del ser humano, porque el ser humano, al hablar hombre y mujer, estamos hambrientos de muchas cosas, queremos tantas cosas en estas vidas, ¿qué más quisiéramos? Viajar, salir, comer, conocer, tantas cosas, ¿verdad?, que pudiéramos hacer. No nos alcanzaría la vida para recorrer todo el mundo, comer todas las comidas de los diferentes pueblos y naciones, pero aún así el vientre no se llenaría, los ojos no se saciarían, nos dice este maravilloso libro de la Biblia. No hay nada que pueda saciar completamente al hombre, solamente Jesús puede saciar completamente al hombre porque hay un vacío en el hombre, hay un vacío que solamente Él puede llenar, Él puede suplirlo. Y yo sé que tú y yo, en los tiempos que estamos viviendo, se ha agudizado esas cosas. Se han hecho tan fuertes, tan profundas, que podemos entrar en un día, podemos tener diferentes crisis, podemos tener estrés, podemos tener angustia, podemos tener miedo, o a lo mejor podemos pasar a la risa, a la alegría, a tratar de disfrutar. Yo encuentro que ahora la filosofía que el mundo está tratando de decirnos es disfrutar cada momento, aunque siempre, pero ahora más, porque no sabemos si mañana. Pero yo te aseguro que en Jesús puedes tener una confianza
confianza que Él va a saciar y Él va a darte salud, va a darte vida. No solamente va a suplir tus necesidades, va a ir mucho más allá. Y vemos a un Señor Jesús que usa los elementos humanos, a quien nos demuestra verdaderamente que es Dios, que es Señor, porque crea, porque multiplica, es la palabra, ¿verdad? Pero para multiplicar necesitó haber creado más pan y más pan y más pescado y más pescado. Y regresaban los discípulos, ¿verdad?, contentos y alegres de ver toda esa multitud. Había una efervescencia. Cuando la gente comemos, estamos más contentas, y si nos sirven más y tenemos lo suficiente, pues mucho más, ¿verdad? Estamos más contentos. Así es que yo me imagino esas 15,000 personas, un murmullo, una alegría, un gozo, y los discípulos sirviendo, obedeciendo al maestro, y al ir haciendo eso su fe se acrecentó. Ellos entonces reconocieron, la fe de Felipe, la fe de Andrés, por tomar como personajes centrales, su fe se acrecentó de saber que Jesús no solamente suplía esas necesidades de salud, de sanidad, sino también el alimento. Y aquí hay un marco donde Él puede bendecir tus ingresos, Él puede bendecir tu trabajo, Él puede bendecir y multiplicarlo. Y yo quisiera que Él bendiciera de tal manera que no te faltara nada, que tuvieras lo suficiente, que abundaras de tal manera que como a ellos recogieron, Jesús también tiene cuidado. Lo que Jesús hace, lo que Dios hace, no puede desperdiciarse, no hay que desperdiciar nada. Y Jesús les pidió que recogieran todo lo que pudieran tener. A veces me imagino que no solamente les sirvió, sino que al otro día ellos ya tenían comida, recogieron, o más en la noche o en la madrugada en los siguientes días, o compartieron con otras personas, porque de la abundancia que Dios hace, podemos bendecir a muchos otros. Y eso poquito que a lo mejor tú tienes ahorita en tu bolsa, en tu cartera, o eso poquito que tú sientes que tienes de fe, puede ser multiplicada grandemente en el Señor Jesús. Así es que, amado, amada, gracias que puedo compartir contigo esto y ayudarte. Y quisiera a los amigos, a los seguidores, que pudiéramos reconocer en Jesús que Él es verdaderamente Dios, que no solamente puede suplir tus necesidades, sino que puede suplir lo más importante, lo más precioso, porque en este tiempo ustedes y yo sabemos que también podemos partir, pero hay un destino eterno, y ese destino eterno está en la fe en Cristo Jesús. Te invito a que digas conmigo esta oración: Señor Jesús, en este momento yo creo que tú puedes suplir toda necesidad que hay en mi vida, desde las más básicas hasta la interna, la más profunda, que es la espiritual. Confieso que he hecho cosas malas y te pido perdón. Y hoy creo que eres mi Señor, eres mi Salvador, eres quien pagó en una cruz el precio por todas las cosas malas. Moriste, pero no quedaste en una tumba, resucitaste y me has dado una nueva vida. Y yo quiero seguirte, quiero reconocerte como verdadero Dios, verdadero Rey, verdadero Señor. Y que al irte siguiendo, mi vida puede ir acrecentándose, pueda ir caminando, pueda ir mejorando en todos los aspectos. Muchas gracias por ello, Señor Jesús. Y déjame orar por todos ustedes. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo envío tu poder, envío tu palabra, envío el poder de la multiplicación, que lo poco que cada uno de estos seguidores de la familia Resist tiene sea multiplicado, y que los que te conocemos, Señor, podamos servirte, podamos obedecerte y podemos llevar la bendición tuya a mucha gente como aquí lo hicieron. Oro por toda enfermedad. En el nombre poderoso de Jesucristo, ordeno que toda enfermedad sea sanada, sea devuelta la salud para tu cuerpo, para tus órganos, sea devuelta la salud para tus sentimientos, para tus emociones, para todo lo que tú puedes ser, que todo sea restaurado en el nombre de Jesucristo, porque es en ese nombre que pueden suceder los milagros, es en ese nombre que puede cambiar el transcurso de tu vida, el destino de tu casa, de tu familia. Es en ese nombre maravilloso de Jesús que puede haber esperanza, salvación, y que Él pueda ser y pueda convertirse en un amigo,
en un personaje, en el ser más preciado y más amado que pueda haber. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias y gracias por compartir este tiempo conmigo, contigo. Dios te bendiga. Nos veremos en la próxima. Un saludo de toda la familia nuevamente y es un placer poder compartir contigo estas cosas. Hasta la próxima. Dios les bendiga.